A ver, ¿cómo es posible que una reina, que al principio era adorada por su gente, acabe en la guillotina odiada por todo el mundo? Es una pregunta fascinante. Y hoy vamos a bucear en un libro, uno bastante polémico, de 1910 que se llama María Antonieta y el complot masónico, de un tal Louis Dasté. Y lo que vamos a hacer es desgranar la teoría que plantea. ¿Por qué? Bueno, porque propone una respuesta única y la verdad muy sorprendente a esta pregunta. La cosa empieza con un contraste que es brutal. Pensemos un momento, estamos en 1773. María Antonieta llega a París y es el ídolo de Francia. O sea, el mismísimo duque de Brissac le dice: «Señora, tenéis 200.000 enamorados». Casi nada. Y ahora saltamos solo 20 años, a 1793. La misma persona es condenada a muerte. La llevan, como se decía entonces, al féretro de los vivos. El cambio es increíble. Claro, y aquí es donde viene la gran pregunta, la pregunta del millón que este libro de Dasté intenta responder. ¿Quién o qué cambió el alma de los franceses de esa manera? O sea, ¿qué fuerza tan poderosa puede coger un amor tan grande y convertirlo en un odio tan visceral? Y ojo, no solo hacia ella, hacia la reina, sino contra toda la monarquía. Bueno, pues la respuesta que da Louis Dasté es directa, no se anda con rodeos. Para él, esta transformación no fue algo casual, no surgió de la nada, no. Él propone que detrás de todo había una mano oculta, un único agente que fue el responsable de orquestar esta caída en desgracia tan monumental. Y su tesis es básicamente una acusación directa, sin ningún tipo de matiz. Apunta a un único culpable, la francmasonería. La llama, literalmente, el agente de la muerte. Y sostiene que fue esta organización la que a través de un complot planificó y ejecutó de forma metódica la caída de toda la monarquía francesa. Y según Dasté, ojo, esto no fue una sorpresa, las alarmas, dice, ya habían sonado, y mucho antes de la Revolución. Sostiene que por allá, por la década de 1730, tanto el propio Estado francés, con el cardenal de Fleury, como el mismísimo Vaticano, que sacó una encíclica papal, ya estaban advirtiendo del peligro de las logias. ¿Pero qué pasó? Pues que según el libro, a estas advertencias no se les hizo ni caso, se ignoraron por completo. Vale, entonces la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Si de verdad hubo un complot, ¿cuál fue su arma principal? Pues bien, el libro lo tiene claro. La táctica fue una campaña de mentiras. Pero no unas mentirijillas, no. Una campaña incesante, sistemática, diseñada con un único objetivo: destrozar la reputación de la reina. Para Dasté, los que estaban detrás de esto seguían una filosofía bastante radical, y para ilustrarlo cita unas palabras que él le atribuye a Voltaire. Dice así: «Hay que mentir como un demonio, no tímidamente, sino audazmente y siempre». Según Dasté, esta era la máxima, el lema que impulsó toda la campaña de desprestigio. Y el libro no se queda ahí, entra en detalle. Habla del arsenal de esta guerra de difamación. Dasté va enumerando una oleada de panfletos anónimos llenos de calumnias que se fueron publicando durante años. Y según él, cada uno de esos panfletos era como una pieza más en un gran engranaje, una máquina diseñada para envenenar, poco a poco y de forma sistemática, la mente de la gente contra María Antonieta. Y aquí viene un contraste muy interesante. El autor pone estos ataques brutales frente a las propias palabras de la reina. Fijaos, en una carta de 1781, ella habla de la masonería con una ingenuidad que hoy nos parece sorprendente. La veía como una simple sociedad benéfica. Escribe: «Dios está en todas las bocas. Estos últimos días, la princesa de Lamballe ha sido nombrada gran maestra en una logia». Para Dasté, esto es la prueba definitiva de que ella no tenía ni la más remota idea del peligro que, según él, se cernía sobre ella. Bueno, ya hemos visto el arma, la mentira. Ahora vamos a ver la maquinaria que supuestamente la difundió. Porque el libro no solo habla de panfletos sueltos, habla de toda una red perfectamente organizada para infiltrarse en cada rincón de la sociedad francesa y literalmente cambiar su forma de pensar. Este describe un sistema que funcionaba, digamos, en 3 niveles, como una especie de embudo. Primero, estaban las sociedades de lectura. Su objetivo, difundir libros e ideas de inspiración masónica. El segundo nivel eran las sociedades académicas. Aquí se reclutaba a escritores y se les premiaba por producir propaganda. Y en la cúspide, el tercer nivel, las sociedades de acción, que según el libro eran las propias logias, los grupos locales de la organización, dirigiendo todo el cotarro. O sea, una estructura pensada para llevar a una persona de ser un simple lector pasivo a convertirse en un agente activo de la revolución. Pero aquí viene lo más gordo del argumento de Dasté. Sostiene que esta red, y usa la palabra gangrenó, literalmente gangrenó,
las instituciones más importantes del Estado. Afirma que había ministros clave del gobierno que eran masones en secreto, que todo el sistema judicial estaba, como él dice, profundamente masonizado, e incluso que muchos sacerdotes y obispos se habían unido a las logias. Con lo cual, claro, estaban debilitando todas las defensas de la monarquía, pero desde dentro. Para intentar probar todo esto, D'Aste se centra en un caso muy concreto, el del obispo de Quimper, un hombre llamado Conan de Saint-Luc. En 1776, este obispo lanzó una advertencia que el libro considera casi profética. Dijo que esta asociación acabaría siendo fatal para la tranquilidad del gobierno. Vamos, que el libro lo pinta como una de las pocas voces claras y lúcidas que vieron venir el desastre e intentaron avisar. Y este caso, según D'Aste, es el ejemplo perfecto de cómo funcionaba esta supuesta red. Fijaos en la secuencia. El 8 de junio, el obispo da un sermón en contra de la logia masónica de su zona. ¿Y qué pasa? Que solo 2 días después, 2 días, ya lo han citado para que declare ante unos jueces que, según el autor, eran masones. Para D'Aste, esto es un ejemplo de libro de cómo se usaba un sistema judicial ya infiltrado para callar la boca a cualquiera que se atreviera a criticar. Y todo esto nos va llevando, poco a poco, al gran clímax del complot, al acto final que, según el libro, selló para siempre el destino de la reina. Hablamos, como no, del famosísimo asunto del collar de diamantes. Para D'Aste, esto no fue un timo cualquiera, un simple fraude, no. Para él, esto fue el golpe de gracia de toda la conspiración. Y en el epicentro de toda esta operación, D'Aste coloca a un personaje de película, el conde Cagliostro. El libro lo describe con un lenguaje muy de la época. Lo llama el despreciable agente del complot. Lo presenta como un masón, un cabalista que se movió por la alta sociedad como pez en el agua con un solo objetivo: organizar la humillación pública y definitiva de la reina. ¿Y por qué Cagliostro? Bueno, D'Aste lo presenta como el agente perfecto básicamente por 3 cosas. Primero, sus conexiones con la élite de la masonería. Segundo, lo que el libro llama sus conocimientos ocultos de la cábala. Y tercero, su increíble habilidad para codearse con la aristocracia, para entrar en sus círculos. Para D'Aste, esta combinación era el cóctel perfecto para llevar a cabo el plan. Para que entendamos la importancia que tuvo este escándalo, D'Aste usa una cita de un personaje clave de la Revolución, Mirabeau, que por cierto también era masón. Mirabeau dijo: «El proceso del collar fue el preludio de la Revolución». D'Aste lo interpreta como un reconocimiento, desde dentro, del papel absolutamente decisivo que tuvo este escándalo. Así que, en definitiva, la conclusión de D'Aste es rotunda. El asunto del collar no fue una estafa que salió sobre la marcha, para nada. Según su teoría, fue la culminación de un complot que llevaba 20 años en marcha. Un plan diseñado al milímetro para que todas esas calumnias, todas esas mentiras sobre la reina, de repente parecieran creíbles. Fue, sencillamente, el golpe fatal que acabó con su reputación y, de paso, con el prestigio de toda la monarquía. Al final, después de repasar este libro de 1910, nos queda una pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Estamos viendo una cara oculta de la historia? ¿Una verdad que ha estado silenciada durante mucho tiempo? ¿O es más bien una ficción histórica, muy bien elaborada, eso sí, que retuerce los hechos para que encajen en una teoría ya decidida de antemano? La respuesta que cada cual le dé a esto quizá dice mucho de cómo vemos no solo el pasado, sino también nuestro presente.